una CEO millonaria, humilló al mecánico más pobre del barrio con una apuesta imposible. Pero cuando él logró lo impensable, ella descubrió que el verdadero poder no se mide en dinero. El sonido metálico del tacón de Isabela Monteverde resonaba como martillazos contra el piso de mármol mientras descendía las escaleras de cristal de la torre corporativa más imponente de Los Ángeles. A los 35 años, había heredado un imperio automotriz valorado en $2.000 millones. Pero más que eso, había heredado la arrogancia venenosa que corría por las venas de su familia durante 3 generaciones. Monteverde Motors no era solo una empresa. Era un símbolo de poder absoluto en la industria automotriz de lujo. Isabela había convertido la compañía en una máquina despiadada que fabricaba los vehículos más exclusivos del mundo, destinados únicamente a millonarios que podían permitirse el capricho de gastar $500.000 en transporte. Pero lo que realmente alimentaba el alma oscura de Isabela no era el dinero que ya tenía de sobra. Era el poder sádico de humillar a quienes consideraba inferiores, especialmente a los trabajadores manuales que mantenían funcionando su imperio desde las sombras. «Señorita Monteverde», la voz nerviosa de su asistente ejecutivo, Daniel Foster, la detuvo en el vestíbulo principal. «Tenemos una situación en el taller mecánico de la planta baja. El motor prototipo del nuevo Monteverde Phantom ha fallado completamente». Isabela se volteó con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro perfectamente maquillado. Durante meses había estado esperando una oportunidad como esta para ejecutar su entretenimiento favorito, la humillación pública de empleados. «Perfecto», murmuró con una voz que destilaba veneno puro. «Reúne a todos los ejecutivos en el taller. Hoy vamos a tener un espectáculo memorable». El taller mecánico de Monteverde Motors era un contraste brutal con los pisos ejecutivos. Mientras que arriba todo era mármol, cristal y oro, abajo era acero, grasa y sudor honesto. Era aquí donde los verdaderos genios trabajaban en silencio, creando las maravillas mecánicas que alimentaban la reputación de la empresa. Miguel Santos se encontraba inclinado sobre el motor averiado, sus manos expertas explorando cada componente con la delicadeza de un cirujano. A los 32 años, era reconocido entre sus compañeros como el mecánico más brillante que había pisado jamás ese taller, aunque oficialmente era solo otro empleado invisible en la nómina. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus compañeros más cercanos, era que Miguel poseía un secreto que podría haber cambiado su vida completamente si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero ese secreto permanecía enterrado bajo años de necesidad económica y decisiones forzadas por la supervivencia. Santos, la voz áspera de Roberto Hernández, el supervisor del taller, cortó sus pensamientos. «La jefa viene para acá con toda la plana ejecutiva. Dice que quiere ver el motor». Miguel sintió un escalofrío familiar corriendo por su espalda. Durante los 3 años que llevaba trabajando en Monteverde Motors, había aprendido a reconocer las señales de las visitas de Isabela. No venía a inspeccionar el trabajo. Venía a cazar presas para su diversión sádica. El sonido de tacones múltiples resonó por el taller como el redoble de tambores anunciando una ejecución pública. Isabela entró seguida por una procesión de ejecutivos trajeados que claramente preferían estar en cualquier otro lugar menos en un taller sucio, rodeados de trabajadores manuales. «¿Dónde está el incompetente responsable de este desastre?», Isabela declaró con una voz que podía cortar acero, sus ojos escaneando el taller como un depredador buscando la víctima más débil. Roberto señaló nerviosamente hacia Miguel, quien continuaba trabajando en el motor, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba a sus espaldas. «Tú», Isabela caminó directamente hacia Miguel, sus tacones marcando un ritmo amenazante. «Apártate de mi motor». Miguel se enderezó lentamente, limpiándose las manos con un trapo antes de voltearse para enfrentar a la mujer que había convertido su lugar de trabajo en un campo de batalla psicológico. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Isabela experimentó algo que no había sentido en años. Una pizca de incertidumbre. Había algo en la mirada de Miguel que era diferente. No era la sumisión temerosa que esperaba de los empleados, ni la admiración falsa de los ejecutivos. Era algo más profundo, más peligroso. Era la mirada de alguien que no se impresionaba fácilmente. «Señorita Monteverde», Miguel respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la energía agresiva que Isabela había traído al taller. «¿En qué puedo ayudarla?».
La cortesía neutral de su respuesta enfureció a Isabela más que cualquier desafío directo. Había venido esperando miedo, y en su lugar encontraba una tranquilidad inquebrantable que la desconcertaba. ¿En qué puedes ayudarme? Isabela se rió con una carcajada que sonaba como cristales rompiéndose. Puedes empezar explicando cómo un simple mecánico arruinó un motor que vale más que todo lo que ganarás en tu patética vida. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Habían presenciado estas humillaciones antes, pero algo en esta situación se sentía diferente, más tenso, más peligroso. Miguel miró hacia el motor averiado y luego de regreso a Isabela, sus ojos manteniéndose firmes bajo la mirada furiosa de ella. «El motor no está arruinado, señorita Monteverde», dijo con una voz que tenía una autoridad técnica que sorprendió a todos los presentes. «Tiene un problema complejo en el sistema de sincronización de válvulas que requiere un enfoque específico para solucionarlo». «¡Un enfoque específico!», Isabela explotó, su voz subiendo varios decibeles. 5 ingenieros con maestrías de MIT declararon ese motor irreparable. ¿Y tú, un mecánico de taller, crees que sabes más que ellos? La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Todos en el taller sabían que Miguel era extraordinario en su trabajo, pero nadie se había atrevido jamás a desafiar abiertamente la palabra de los ingenieros corporativos. «No creo saber más que ellos sobre muchas cosas», Miguel respondió cuidadosamente. «Pero sí sé que este motor puede repararse». Isabela sintió que había encontrado exactamente la oportunidad que había estado buscando. Una oportunidad para humillar públicamente a un empleado que se atrevía a cuestionar la autoridad de los expertos que ella pagaba millones. ¿Sabes qué, Santos? Isabela caminó lentamente alrededor de Miguel como un tiburón acechando, su voz volviéndose peligrosamente suave. «Voy a darte una oportunidad de oro. Una oportunidad de demostrar si eres tan inteligente como crees que eres». Miguel sintió todos los ojos del taller enfocándose en él. Podía escuchar el silencio tenso de sus compañeros, que sabían que cualquier cosa que Isabela estuviera planeando no terminaría bien para él. «Te reto a reparar ese motor», Isabela declaró con una sonrisa venenosa. «Tienes exactamente una semana. 7 días para hacer lo que 5 ingenieros con títulos de las mejores universidades del mundo declararon imposible». Los ejecutivos murmuraron entre sí, claramente incómodos con la dirección que estaba tomando la situación. Sabían que Isabela estaba preparando una trampa elaborada, pero ninguno tenía el valor de interrumpir su espectáculo. «¿Y si logro repararlo?», Miguel preguntó, su voz manteniéndose firme a pesar de la presión psicológica que Isabela estaba aplicando. Isabela se detuvo directamente frente a él, sus ojos brillando con crueldad anticipada. «Si logras reparar ese motor, cosa que por supuesto no va a suceder, haré algo tan ridículo que todos en esta empresa van a hablar de ello durante años». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. «Si reparas ese motor, me caso contigo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las máquinas en talleres distantes. La declaración de Isabela era tan absurda, tan imposible, tan claramente diseñada para humillar, que nadie sabía cómo reaccionar. «Pero cuando falles», Isabela continuó, su voz volviéndose aún más venenosa, «cuando demuestres que eres exactamente el mecánico mediocre que todos sabemos que eres, vas a renunciar. No solo vas a renunciar, vas a admitir públicamente frente a toda la empresa que eres un fracasado que se atrevió a desafiar a sus superiores». Miguel miró hacia el motor, luego hacia Isabela, y finalmente hacia los rostros de sus compañeros que lo observaban con una mezcla de horror y fascinación. Sabía que estaba siendo manipulado hacia una trampa. Sabía que Isabela había diseñado esta situación específicamente para destruirlo. Pero también sabía algo que Isabela no sabía, algo que podría cambiar completamente el resultado de este juego cruel. «Acepto», Miguel dijo simplemente. Isabela parpadeó, sorprendida por la rapidez de su respuesta. Había esperado súplicas, excusas, tal vez un intento de negociar términos más favorables. No había esperado una aceptación directa y sin condiciones. «¿Estás seguro?», preguntó, una pequeña nota de incertidumbre filtrándose en su voz. «¿Entiendes completamente lo que está en juego aquí?». «Entiendo perfectamente», Miguel respondió, caminando hacia el motor averiado. «Una semana para reparar este motor. Si fallo, renuncio
y admito públicamente mi fracaso. Si tengo éxito, usted se casa conmigo. Exacto. Isabela recuperó su confianza, la absurdidad de la situación devolviéndole su sensación de control. Y para que no haya confusión, esto va a suceder frente a toda la empresa. Todos van a ser testigos de tu humillación. Lo que Isabela no podía saber, lo que ninguno de los presentes podía imaginar, era que Miguel Santos no era simplemente un mecánico talentoso que había aceptado un desafío imposible por orgullo herido. Era un hombre con un pasado que había mantenido cuidadosamente oculto, con conocimientos que trascendían cualquier cosa que pudiera aprenderse en un taller mecánico, y con secretos que, una vez revelados, cambiarían no solo el resultado de esta apuesta, sino el curso de ambas vidas para siempre. Mientras Isabela salía del taller con sus ejecutivos, riéndose cruelmente de la trampa que había tendido, Miguel se quedó solo frente al motor que determinaría su destino. Pero en sus ojos había algo que ella había pasado por alto en su arrogancia. No era desesperación lo que brillaba allí, era determinación absoluta. Y muy pronto, Isabela Monteverde descubriría que había subestimado completamente al hombre equivocado. El silencio en el taller después de la partida de Isabela era tan denso que parecía tener peso físico. Los mecánicos se habían dispersado lentamente, algunos con miradas de lástima hacia Miguel, otros con expresiones de incredulidad absoluta. Nadie sabía qué decir frente a lo que acababan de presenciar. Un compañero había aceptado lo que claramente era una sentencia de muerte profesional. Miguel permaneció inmóvil frente al motor Monteverde Phantom, sus manos aún manchadas de grasa, pero su mente transportándose a lugares y tiempos que había intentado enterrar durante años. El desafío de Isabela había despertado algo en él que había mantenido cuidadosamente dormido, algo que podría salvarlo o destruirlo completamente. Miguel, hermano, la voz preocupada de Carlos Mendoza, su compañero más cercano en el taller, lo sacó de sus pensamientos. Carlos era un mecánico veterano de 50 años que había visto llegar y partir a docenas de trabajadores, pero nunca había presenciado algo tan brutal como lo que acababa de suceder. ¿En qué estabas pensando? Esa mujer te acaba de tender la trampa más elaborada que he visto en mi vida. Miguel se volteó hacia Carlos y por primera vez desde que había comenzado todo el espectáculo, una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que tenía secretos, que guardaba conocimientos que nadie en ese taller podía imaginar. Carlos, Miguel dijo suavemente, ¿alguna vez te has preguntado por qué un mecánico que supuestamente solo tiene educación secundaria puede diagnosticar problemas que confunden a ingenieros con maestrías? La pregunta golpeó a Carlos como una bofetada inesperada. Durante los 3 años que había trabajado junto a Miguel, había notado cosas extrañas. La manera en que Miguel podía identificar problemas complejos con solo escuchar un motor. Cómo podía explicar principios mecánicos con una precisión que parecía académica. La forma en que a veces usaba terminología técnica que sonaba más propia de un aula universitaria que de un taller. Nunca quise preguntarte, Carlos admitió honestamente. Pensé que tal vez habías estudiado por tu cuenta, que eras autodidacta. Miguel caminó hacia su casillero personal en la esquina del taller. Un armario metálico oxidado que había sido su compañero silencioso durante años. Mientras giraba la combinación del candado, pudo sentir el peso de los ojos de Carlos observando cada movimiento. ¿Recuerdas cuando llegué aquí hace 3 años? Miguel preguntó mientras abría el casillero. ¿Recuerdas qué historia les conté sobre mi pasado? Dijiste que habías trabajado en talleres pequeños, que necesitabas un trabajo estable. Carlos respondió, frunciendo el ceño mientras trataba de recordar los detalles. Dijiste que tu familia había pasado por tiempos difíciles. Todo eso era verdad, Miguel confirmó, sacando algo del fondo de su casillero que había estado escondido detrás de uniformes de trabajo y herramientas personales. Pero no era toda la verdad. Lo que Miguel extrajo de su casillero hizo que Carlos se quedara sin aliento. Era un diploma universitario enmarcado, pero no era de cualquier universidad. Era del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y el nombre que aparecía escrito en letras doradas era Miguel Alejandro Santos Rivera, doctor en Ingeniería Mecánica, especialización en sistemas automotrices avanzados. Carlos tuvo que sentarse en un banco de trabajo cercano, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Eres doctor en Ingeniería del MIT?
Doctorado con honores. Miguel confirmó, sacando más documentos de su casillero. También tengo una maestría en Ingeniería Aeroespacial de Stanford y una licenciatura en Física Aplicada de Caltech. Fui el estudiante más joven en completar el programa doctoral en la historia del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT. Las manos de Carlos temblaron mientras tomaba el diploma para examinarlo más de cerca. Era completamente auténtico, con sellos oficiales, firmas de decanos, y una fecha que indicaba que Miguel había completado su doctorado apenas 6 años antes, cuando tenía solo 26 años. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hace un doctor del MIT trabajando como mecánico en un taller? Carlos balbuceó, su voz apenas audible. Miguel se sentó en el banco junto a Carlos, sus ojos adquiriendo una expresión distante que hablaba de dolor profundo y decisiones que habían cambiado el curso de su vida. Mi historia comenzó de manera muy diferente a cómo terminó. Miguel comenzó, su voz cargada con el peso de recuerdos que había mantenido enterrados. Vengo de una familia de inmigrantes mexicanos. Mis padres, Rosa y Alejandro Santos, llegaron a Estados Unidos con nada más que sueños y una determinación inquebrantable de que sus hijos tuvieran oportunidades que ellos nunca tuvieron. Miguel hizo una pausa, permitiendo que sus recuerdos se reorganizaran antes de continuar. Mi padre trabajaba 18 horas al día en 3 empleos diferentes: construcción en las mañanas, limpieza de oficinas en las tardes y carga en un almacén durante las noches. Mi madre cuidaba niños de otras familias durante el día y limpiaba casas en las noches. Todo para que mi hermana menor, Sofía, y yo pudiéramos concentrarnos en estudiar. Carlos escuchaba en silencio absoluto, comenzando a entender que estaba siendo testigo de una historia que explicaría todo lo que había observado, pero nunca había entendido sobre su compañero. Desde pequeño, mostré facilidad para las matemáticas y la ciencia. Miguel continuó. No solo facilidad, sino una comprensión intuitiva que sorprendía a mis maestros. A los 12 años, estaba resolviendo problemas de cálculo. A los 14, había construido mi primer motor funcional desde cero, usando partes desechadas. Miguel se levantó y caminó hacia el motor Phantom, sus manos tocando instintivamente los componentes mientras hablaba. Recibí una beca completa para estudiar en Caltech cuando tenía 16 años. Mis padres lloraron de alegría el día que llegó la carta de aceptación. Era la materialización de todos sus sacrificios, la prueba de que sus 18 horas diarias de trabajo habían valido la pena. ¿Y qué pasó después? Carlos preguntó, aunque podía intuir que la historia no tenía un final feliz. Fue el estudiante más destacado en cada universidad que pisé. Miguel respondió con una mezcla de orgullo y tristeza. Terminé mi licenciatura en Caltech en 2 años y medio. Stanford me ofreció una posición de investigación pagada para mi maestría. MIT me reclutó directamente para su programa doctoral con una beca que cubría todo y un estipendio generoso. Miguel regresó a su casillero y sacó más documentos. Cartas de recomendación de profesores famosos, artículos científicos publicados en revistas prestigiosas, fotografías de él recibiendo premios académicos. A los 26 años, era considerado uno de los ingenieros mecánicos más prometedores de mi generación. Tenía ofertas de trabajo de Tesla, SpaceX, Ferrari, Lamborghini y, por supuesto, Monteverde Motors. Isabela misma me había enviado una carta personal invitándome a unirme a su equipo de diseño como ingeniero principal. Carlos sintió que su comprensión del mundo se estaba reorganizando completamente. ¿Isabela te había ofrecido un trabajo como ingeniero principal? No solo eso. Miguel sacó una carta con el membrete oficial de Monteverde Motors. Me había ofrecido un salario inicial de $400,000 anuales, más bonificaciones, más acciones de la empresa. Era mi sueño hecho realidad, trabajar en el diseño de los automóviles más avanzados del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no aceptaste? Miguel cerró los ojos, y Carlos pudo ver dolor real cruzando por su rostro. 2 días antes de que fuera a firmar el contrato con Monteverde Motors, recibí una llamada que cambió todo. La voz de Miguel se quebró ligeramente mientras continuaba. Mi padre había sufrido un ataque cardíaco masivo en el sitio de construcción donde trabajaba. Los médicos dijeron que había sido causado por años de estrés físico extremo, turnos de 18 horas, y la presión constante de mantener 3 empleos para pagar nuestros estudios. Carlos sintió un nudo formándose en su garganta,
mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la historia. Sobrevivió al ataque, pero su corazón quedó dañado permanentemente. Los médicos le dijeron que no podría volver a realizar trabajo físico pesado. En una sola noche, mi familia perdió el 60% de sus ingresos. Miguel se apoyó contra el motor Phantom, sus manos temblando ligeramente. Al mismo tiempo, mi hermana Sofía había sido aceptada en la Escuela de Medicina de Harvard con una beca parcial. Necesitaba dinero adicional para gastos de vida, libros, materiales. Mi madre estaba trabajando turnos dobles para cubrir los gastos médicos de mi padre. ¿Y qué decidiste hacer?, Carlos preguntó, aunque ya podía anticipar la respuesta. Decidí rechazar todas las ofertas de trabajo prestigiosas y buscar empleo inmediato que me permitiera enviar dinero a mi familia mientras ellos se estabilizaban. Pensé que sería temporal, tal vez 1 año o 2, hasta que mi hermana se graduara y mi padre encontrara trabajo menos demandante físicamente. Miguel regresó a su casillero y sacó fotografías familiares. Sus padres sonriendo orgullosamente en su graduación del MIT, su hermana en su bata blanca de estudiante de medicina, fotos de reuniones familiares llenas de amor y esperanza. Encontré trabajo en talleres mecánicos, porque era lo que me permitía ganar dinero inmediatamente usando mis conocimientos técnicos. Durante 3 años, he estado enviando el 80% de mi salario a mi familia. Mi hermana se graduó de medicina el mes pasado y comenzará su residencia en cirugía cardiovascular. Mi padre encontró trabajo en una oficina administrativa que no requiere esfuerzo físico. ¿Y por qué no has regresado a la ingeniería?, Carlos preguntó. Miguel sonrió tristemente. Porque después de 3 años fuera del mundo académico, las ofertas prestigiosas desaparecieron. Las empresas asumen que si un doctor del MIT está trabajando como mecánico, debe haber algo mal con él. He enviado cientos de currículums en los últimos 6 meses. Las respuestas han sido rejecciones corteses o silencio completo. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que Miguel había sacrificado por su familia. ¿Tu familia sabe lo que sacrificaste por ellos? Jamás, Miguel respondió firmemente. Creen que estoy trabajando en ingeniería de aplicaciones para una empresa pequeña. Les mando fotografías ocasionales de este taller diciéndoles que es donde desarrollo prototipos. No quiero que sepan que renuncié a mi carrera soñada por ellos. Miguel caminó de regreso al motor Phantom y puso sus manos sobre él con una determinación renovada. Pero hoy, Carlos, Isabela Monteverde me ha dado algo que no sabía que estaba regalando. Una oportunidad de demostrar quién soy realmente. ¿Qué quieres decir? Este motor que 5 ingenieros declararon irreparable. Miguel sonrió con una confianza que Carlos nunca había visto antes. Fue diseñado por un equipo que yo supervisé como estudiante doctoral en MIT. Conozco cada componente, cada sistema, cada posible punto de falla. No solo puedo repararlo, puedo mejorarlo. Carlos sintió escalofríos corriendo por su espalda mientras comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. Isabela piensa que me ha tendido una trampa. Miguel continuó. Pero lo que realmente ha hecho es darme una plataforma para revelar quién he sido todo este tiempo. Una plataforma para demostrar que había subestimado completamente al hombre equivocado. ¿Vas a contarle la verdad sobre tu educación? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. No directamente. Voy a dejar que mi trabajo hable por sí mismo. Cuando termine con este motor, no solo estará reparado, sino que funcionará mejor que el diseño original. Y cuando eso suceda, Isabela va a tener que enfrentar algo que no ha experimentado jamás en su vida. ¿Qué? La humildad absoluta. Porque va a darse cuenta de que acaba de hacer la apuesta más estúpida de su vida con el único hombre en esta empresa que realmente puede vencerla en su propio juego. Miguel comenzó a caminar alrededor del motor, evaluándolo con los ojos de un ingeniero doctoral, no de un mecánico de taller. Pero hay algo más, Carlos. Algo que Isabela no puede saber. ¿Qué? Miguel se volteó hacia su amigo con una expresión que mezclaba determinación con algo que podría ser vulnerabilidad. En algún lugar profundo de mi corazón, una parte de mí siempre se preguntó qué habría pasado si hubiera aceptado esa oferta original de Monteverde Motors. ¿Qué habría pasado si hubiera conocido a Isabela como su igual? Como el ingeniero brillante que se suponía que debía ser, no como el empleado invisible que me convertí. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que el destino tiene un sentido del humor muy extraño.
porque me está dando la oportunidad de conocer a Isabela exactamente como debería haberla conocido desde el principio. Y cuando termine con este motor, ella va a tener que decidir si puede ver más allá de las apariencias para reconocer al hombre que siempre estuvo allí. Miguel regresó a su casillero una vez más y sacó el último elemento que había estado guardando. Un anillo simple que había pertenecido a su abuela, una mujer que había creído en él incluso cuando era solo un niño soñando con motores imposibles. ¿Para qué es eso?, Carlos preguntó. Por si acaso, Miguel respondió simplemente. Isabela resulta ser la mujer extraordinaria que he estado esperando toda mi vida, solo que escondida detrás de toda esa arrogancia y dolor. Y mientras Miguel comenzaba a trabajar en el motor que determinaría su destino, Carlos se dio cuenta de que no estaba presenciando solo la reparación de una máquina. Estaba presenciando el comienzo de una historia de amor que podría cambiar 2 vidas para siempre. La noticia del desafío se extendió por los 52 pisos de la Torre Monteverde como fuego consumiendo papel seco. Para el mediodía del primer día, no había un solo empleado en toda la corporación que no hubiera escuchado alguna versión de la historia. La CEO más temida de Los Ángeles había apostado su matrimonio contra la carrera de un mecánico desconocido. Isabela se encontraba en su oficina del piso 52, observando la ciudad a través de ventanales que habían costado más que el salario anual de 10 empleados combinados. Pero por primera vez en años, la vista no le proporcionaba la sensación habitual de superioridad absoluta. Había algo inquietante en la manera en que Miguel había aceptado su desafío, algo que no lograba quitarse de la mente. «Señorita Monteverde», la voz nerviosa de Daniel Foster interrumpió sus pensamientos mientras entraba con una tablet llena de notificaciones. «Tenemos una situación. La historia del desafío se ha filtrado a redes sociales». Isabela se volteó bruscamente, sus ojos verdes brillando con una mezcla de furia y incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Quién se atrevió a...? Aparentemente, alguien en el taller grabó video durante la confrontación, Daniel explicó, su voz temblando mientras deslizaba la pantalla para mostrar las métricas. El video tiene ya 200.000 reproducciones en TikTok y está siendo compartido con hashtags como COVs mecánico y con apuesta imposible. Isabela arrebató la tablet de las manos de Daniel, sus ojos escaneando los comentarios que aparecían en tiempo real. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Esta CEO es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal con los ricos arrogantes. Espero que este mecánico la destruya completamente. Alguien necesita humillar a esta mujer. Plot twist. El mecánico resulta ser un genio y la deja en ridículo. Los comentarios continuaban apareciendo cada segundo. Miles de personas expresando su desprecio hacia Isabela y su apoyo hacia Miguel. La situación había trascendido los muros de la empresa. Ahora era un espectáculo público donde ella era inequívocamente la villana. ¿Cuántas plataformas?, Isabela preguntó, su voz peligrosamente baja. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Daniel enumeró miserablemente. También hay artículos apareciendo en blogs de noticias locales. Channel 7 News ha llamado pidiendo una declaración. Isabela sintió náuseas. Durante toda su vida había controlado meticulosamente su imagen pública, pagando fortunas a equipos de relaciones públicas para mantener una reputación de liderazgo fuerte. En una sola mañana, todo ese trabajo había sido destruido por un video de teléfono de 30 segundos. «Encuentra quién grabó ese video», Isabela ordenó, su voz cargada de veneno. «Quiero que sea despedido inmediatamente. Ya lo intentamos identificar, pero el video parece haber sido tomado desde múltiples ángulos. Varios empleados tenían sus teléfonos fuera durante el incidente». Isabela se dejó caer en su silla ejecutiva, la realidad de su situación golpeándola como una avalancha. No solo había hecho una apuesta públicamente, sino que había sido documentada y distribuida a miles de personas que ahora esperaban ansiosamente ver su humillación. Mientras tanto, en el taller, Miguel trabajaba en el motor con una concentración que rayaba en lo sobrenatural. Había despejado un área completa alrededor del Phantom, organizando herramientas con la precisión de un cirujano preparándose para una operación de vida o muerte. «Miguel», Carlos se acercó nerviosamente, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no hubiera supervisores cerca. «Hermano, tienes que ver esto». Carlos le mostró su teléfono, donde el video del desafío estaba reproduciéndose con millones de visualizaciones.
Los comentarios de apoyo hacia Miguel se multiplicaban exponencialmente. Pero también había algo más perturbador. Personas habían comenzado a investigar la historia de Isabela Monteverde. Investigué a esta mujer. Heredó la empresa de su papá. Nunca construyó nada por sí misma. Encontré una entrevista donde dice que los trabajadores manuales son recursos desechables. Hay historias de empleados que fueron despedidos por contradecirla. Miguel leyó los comentarios con una expresión inescrutable. Carlos, ¿alguna vez pensaste que tal vez Isabela no es malvada por naturaleza, sino que es malvada porque nunca nadie la ha desafiado realmente? ¿Estás defendiendo a la mujer que acaba de intentar destruir tu carrera públicamente? No la estoy defendiendo, Miguel respondió regresando su atención al motor. Pero estoy tratando de entender qué tipo de dolor convierte a alguien en una persona que necesita humillar a otros para sentirse poderosa. Carlos lo miró con incredulidad. Hermano, hay millones de personas esperando que la destruyas, y tú estás tratando de psicoanalizarla. Miguel se detuvo, sus manos quietas sobre el motor. ¿Y si te dijera que no quiero destruirla? ¿Y si te dijera que quiero salvarla? La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Carlos se dio cuenta de que su amigo no solo estaba hablando de reparar un motor, estaba hablando de reparar a una persona. En su oficina, Isabela estaba teniendo la conversación más difícil de su vida con el consejo de directores de la empresa. Los 5 hombres mayores que habían sido socios de su padre la miraban con una mezcla de decepción y furia. Isabela, la voz grave de Richard Blackstone, el presidente del consejo, cortó el aire como una navaja. En 24 horas has convertido a esta empresa en el centro de una tormenta de relaciones públicas que podría costar millones en valor de marca. Fue una decisión tomada en el momento. Isabela se defendió débilmente. No anticipé que sería filmada. ¿No anticipaste que sería filmada? William Crawford, otro miembro del consejo, se rió con amargura. Vivimos en la era de los teléfonos inteligentes. Todo es filmado. Lo que no anticipaste fueron las consecuencias de tu arrogancia. Isabela sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Estos hombres tenían el poder de removerla de su posición como CEO si determinaban que había puesto en riesgo la empresa. ¿Qué sugieren que haga?, preguntó, odiando la vulnerabilidad en su propia voz. Opción 1. Retractas la apuesta públicamente. Admites que fue un error de juicio. Y despides al mecánico discretamente. Richard declaró. Opción 2. Permites que esta farsa continúe y arriesgas que la empresa se convierta en una broma nacional. ¿Y si el mecánico realmente logra reparar el motor? Los 5 hombres intercambiaron miradas que claramente comunicaban que consideraban esa posibilidad absolutamente imposible. Isabela. William se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose paternal pero amenazante. 5 de los mejores ingenieros del país declararon ese motor irreparable. Un mecánico de taller no va a lograr lo que mentes brillantes con títulos avanzados no pudieron. Pero si lo logra, Richard interrumpió, entonces tendrás que cumplir tu palabra frente a millones de testigos. ¿Estás preparada para casarte con un empleado de mantenimiento? ¿Estás preparada para que esa sea la historia que defina tu legado? Isabela sintió el peso de la realidad aplastándola. No había considerado realmente la posibilidad de que Miguel tuviera éxito. Había estado tan segura de su superioridad, tan convencida de que había tendido una trampa perfecta, que no había contemplado las consecuencias de estar equivocada. De regreso en el taller, Miguel había comenzado a desmontar el motor con una precisión que dejaba a los mecánicos veteranos boquiabiertos. Sus movimientos no eran los de alguien explorando un problema desconocido. Eran los de alguien que conocía exactamente cada componente y su función. Jefe, Luis Morales, otro mecánico, se acercó a Carlos con expresión de asombro. ¿Has visto cómo está trabajando Miguel? Es como si hubiera diseñado ese motor él mismo. Carlos sonrió conociendo el secreto que Miguel le había revelado. Tal vez lo hizo. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que Carlos pudiera responder, Roberto Hernández apareció con una expresión de pánico en su rostro. Miguel, necesitas venir conmigo inmediatamente. La CEO quiere verte en su oficina. Ahora. El taller se quedó en silencio absoluto. Todos sabían que cuando Isabela convocaba a empleados a su oficina fuera de horario programado, generalmente significaba despido inmediato. Miguel se limpió las manos calmadamente, como si hubiera estado esperando esta convocatoria. Está bien,
Vamos. Miguel. Carlos lo detuvo, su voz cargada de preocupación. Ten cuidado. Esa mujer está desesperada, y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Miguel asintió, pero había algo en sus ojos que no era miedo. Era determinación absoluta mezclada con algo que podría haber sido compasión. El viaje en el elevator hasta el piso 52 fue tenso y silencioso. Roberto claramente no quería estar presente para lo que estaba a punto de suceder, pero no tenía opción más que acompañar a Miguel hasta las puertas doradas de la oficina ejecutiva. Miguel Santos para ver a la señorita Monteverde. Roberto anunció nerviosamente al asistente de Isabela. Pueden pasar, Daniel respondió, aunque su expresión sugería que estaba enviando a Miguel hacia el matadero. Isabela estaba parada frente a sus ventanales, dándoles la espalda cuando entraron. Por varios minutos nadie habló. El silencio era tan denso que Miguel podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de $50,000 que adornaba la pared. Puedes irte, Roberto. Isabela finalmente habló sin voltearse. Esto es una conversación privada. Cuando la puerta se cerró detrás del supervisor, Isabela se volteó lentamente para enfrentar a Miguel. Su expresión era diferente a la de 2 días antes. La arrogancia cruel había sido reemplazada por algo más complejo. Una mezcla de furia, desesperación y algo que podría haber sido curiosidad. Siéntate, ordenó, señalando una silla frente a su escritorio. Miguel permaneció de pie. Prefiero quedarme parado, gracias. La respuesta la sorprendió. En 5 años como CEO, nadie había rechazado una orden directa suya. ¿Sabes por qué estás aquí? Isabela preguntó, caminando alrededor de su escritorio para enfrentarlo directamente. Imagino que para ofrecerme dinero para que abandone el desafío. Miguel respondió calmadamente. O para amenazarme con consecuencias si continúo. Isabela parpadeó, sorprendida por su precisión. Eres más inteligente de lo que pensé. Soy mucho más inteligente de lo que piensa. Miguel corrigió suavemente. Había algo en la manera en que pronunció esas palabras que hizo que Isabela sintiera escalofríos. No era arrogancia, era simple declaración de hecho. Te ofrezco $100,000 para que abandones esta ridiculez. Isabela declaró abruptamente. Más de lo que ganarías en 3 años como mecánico. No. ¿500,000? No. $1,000,000. Isabela explotó, su voz subiendo varios octavos. $1,000,000 por simplemente admitir que cometiste un error al aceptar un desafío imposible. Miguel la miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Isabela vio algo en su mirada que la desconcertó completamente. Pena. Isabela, Miguel dijo suavemente, usando su nombre por primera vez, ¿realmente crees que esto es sobre dinero? La pregunta la golpeó como una bofetada inesperada. Todo es sobre dinero. No. Miguel negó con la cabeza. Esto es sobre algo mucho más valioso que el dinero. Esto es sobre dignidad, sobre respeto, sobre la oportunidad de demostrar que las personas son más complejas de lo que aparentan. ¿Estás psicoanalizándome? Isabela se rió, pero su risa sonaba forzada. Estoy tratando de entenderte, Miguel respondió honestamente, porque la mujer que hizo esa apuesta cruel no puede ser la misma mujer que construyó una de las empresas automotrices más innovadoras del mundo. Isabela se quedó sin aliento. Durante años, nadie había reconocido sus logros profesionales sin mencionar inmediatamente que había heredado la empresa de su padre. ¿Cómo sabes sobre mis innovaciones? Miguel sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Porque he estado siguiendo tu trabajo durante años. El sistema de propulsión híbrida que desarrollaste para el modelo 2019 fue revolucionario. La integración de inteligencia artificial en los sistemas de navegación que implementaste el año pasado está 5 años adelantada a la competencia. Isabela sintió que el mundo se volteaba de cabeza. Este mecánico no solo conocía su trabajo técnico, sino que lo apreciaba con una precisión que sugería comprensión profunda de ingeniería avanzada. ¿Quién eres realmente?, susurró, aunque una parte de ella ya sospechaba que la respuesta cambiaría todo. Miguel la miró durante un largo momento, evaluando si estaba lista para la verdad. Soy alguien que puede reparar tu motor, respondió finalmente. Y tal vez, si me lo permites, alguien que puede ayudarte a reparar algo mucho más importante. ¿Qué? Tu capacidad de confiar en las personas de nuevo.
Tu capacidad de ver bondad en otros sin sentirte amenazada. Tu capacidad de ser vulnerable sin sentirte débil. Las palabras golpearon a Isabella con una fuerza que no había anticipado. Se dio cuenta de que este hombre había visto a través de todas sus defensas. Había identificado las heridas que había mantenido cuidadosamente ocultas detrás de la arrogancia y el poder. «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó, su voz apenas audible. Miguel se acercó un paso, y por primera vez, Isabella no se sintió amenazada por la proximidad de alguien. Porque creo que debajo de toda esa armadura de frialdad y crueldad, hay una mujer extraordinaria que ha estado esperando que alguien la vea realmente. Y en ese momento, Isabella Monteverde se dio cuenta de que había hecho la apuesta más peligrosa de su vida. Porque estaba comenzando a enamorarse del hombre que podría destruir todo lo que creía conocer sobre sí misma. Los siguientes 3 días transformaron la Torre Monteverde en un circo mediático sin precedentes. Furgonetas de noticias rodeaban el edificio como buitres esperando carroña. Periodistas acampaban en el vestíbulo principal, y los hashtags CEO es mecánico y apuesta imposible habían generado más de 50 millones de interacciones en redes sociales. Isabella no había dormido en 72 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía comentarios crueles desfilando por su mente como una pesadilla digital interminable. Su imagen pública había sido destrozada tan completamente que empresas competidoras comenzaban a contactar a sus clientes ofreciendo liderazgo más estable y humano. Pero lo que realmente la mantenía despierta no eran las consecuencias profesionales. Era la conversación que había tenido con Miguel 3 días antes. Sus palabras habían penetrado defensas que había construido durante décadas, dejándola expuesta y vulnerable de maneras que no sabía cómo procesar. «Señorita Monteverde», Daniel Foster entró a su oficina con expresión de pánico absoluto. «Tenemos una crisis mayor. CNN quiere hacer un reportaje en vivo sobre la situación. Están enviando a Anderson Cooper». Isabella sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Anderson Cooper no cubría disputas laborales menores. Su presencia significaba que esta historia había trascendido el entretenimiento viral para convertirse en un símbolo cultural. ¿Cuándo? Mañana. Quieren filmar en el taller durante la jornada final del desafío. Isabella se dejó caer en su silla, la realidad de su situación golpeándola como una avalancha. En 24 horas, su humillación o redención sería transmitida en vivo a millones de personas alrededor del mundo. Mientras tanto, en el taller, Miguel trabajaba rodeado por una multitud silenciosa que había crecido cada día. Empleados de todos los departamentos encontraban excusas para pasar por el área mecánica, observando con fascinación creciente mientras él realizaba procedimientos que parecían imposibles. «Carlos», Luis Morales susurró, observando mientras Miguel recalibraba el sistema de inyección de combustible con precisión quirúrgica. «Ese hombre no está reparando ese motor. Lo está reimaginando completamente». Carlos sonrió, manteniendo el secreto de Miguel pero disfrutando ver a sus compañeros descubrir gradualmente que habían estado trabajando junto a un genio oculto durante 3 años. «¿Has notado cómo nunca consulta manuales?», preguntó Sandra López, una de las pocas mecánicas mujeres en el taller. Es como si tuviera los planos del motor memorizado en su cabeza. Lo que Sandra no sabía era que Miguel literalmente tenía los planos memorizados. El motor Monteverde Phantom había sido su proyecto de tesis doctoral, un diseño revolucionario que había creado durante sus últimos meses en MIT. Conocía cada tornillo, cada circuito, cada posible punto de falla porque había pasado 2 años perfeccionando cada detalle. «Miguel», la voz de Roberto Hernández cortó las conversaciones susurradas. «Tienes visita». Miguel levantó la vista para ver a una mujer mayor elegantemente vestida, caminando hacia él con determinación. Era Victoria Monteverde, de 70 años, fundadora original de la empresa junto con su difunto esposo y abuela de Isabella. El taller se quedó en silencio absoluto. Victoria Monteverde era una leyenda en la industria automotriz, una mujer que había comenzado la empresa en un garaje hace 50 años y la había convertido en un imperio global. Su presencia en el taller era tan improbable como la visita de la reina de Inglaterra. «¿Usted es Miguel Santos?», Victoria preguntó, su voz cargada con décadas de autoridad pero también con curiosidad genuina. «Sí, señora», Miguel respondió, limpiándose las manos,
antes de extender una para saludar respetuosamente. Victoria estrechó su mano firmemente, estudiando su rostro con ojos que habían visto construir y destruir imperios empresariales. «Joven, necesito preguntarle algo directamente», Victoria declaró. «¿Realmente cree que puede reparar este motor? ¿O está participando en algún tipo de elaborada venganza contra mi nieta?» La pregunta era directa y brutal, típica de una mujer que había sobrevivido en un mundo dominado por hombres durante 5 décadas. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Señora Monteverde, puedo reparar este motor, pero mi motivación no es venganza, es demostración». ¿Demostración de qué? De que las apariencias pueden ser engañosas, de que el talento existe en lugares inesperados, y de que su nieta merece conocer a la persona que realmente soy, no la versión que las circunstancias la forzaron a ver. Victoria estudió su expresión durante un largo momento, sus ojos experimentados evaluando sinceridad versus manipulación. ¿Está enamorado de mi nieta, señor Santos? La pregunta golpeó a Miguel como un rayo inesperado. Había estado tan enfocado en el desafío técnico y la injusticia de la situación que no había examinado completamente sus propios sentimientos. «No lo sé», Miguel respondió honestamente. «Pero sí sé que veo en ella una mujer extraordinaria que ha sido lastimada tanto que usa la crueldad como armadura. Y creo que merece la oportunidad de descubrir quién podría ser si alguien la tratara con la bondad que nunca ha recibido». Victoria sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante años había observado a Isabela volverse cada vez más fría, más cruel, más aislada. Había visto cómo la presión de liderar una empresa en una industria despiadada había convertido a su nieta en alguien que ella apenas reconocía. «Señor Santos», Victoria dijo suavemente, «¿puedo preguntarle sobre su educación? Porque la manera en que habla sobre ingeniería sugiere conocimiento que va más allá de la experiencia práctica». Miguel miró alrededor del taller, consciente de que docenas de ojos estaban observando esta conversación. Se dio cuenta de que había llegado el momento de revelar al menos parte de la verdad. «Señora Monteverde», Miguel comenzó, su voz adquiriendo una autoridad académica que sorprendió a todos los presentes. «Hace 6 años completé mi doctorado en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mi especialización era sistemas automotrices avanzados, y mi proyecto de tesis fue el diseño de un motor híbrido revolucionario». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes. Cada persona en el taller procesaba la información que acababa de escuchar, recalculando todo lo que creían saber sobre su compañero. «Doctor en ingeniería del MIT», Victoria susurró, su voz cargada de incredulidad. «Graduado con honores». «También tengo una maestría de Stanford y una licenciatura de Caltech», Miguel confirmó calmadamente. Carlos sonrió ampliamente, disfrutando ver las expresiones de shock absoluto en los rostros de sus compañeros. Sandra se llevó las manos a la boca. Luis se sentó pesadamente en un banco de trabajo, y Roberto parecía estar cuestionando la realidad misma. «¿Por qué un doctor del MIT está trabajando como mecánico en un taller?», Victoria preguntó la pregunta que todos estaban pensando. Miguel explicó brevemente la situación de su padre, el ataque cardíaco, la necesidad de enviar dinero inmediatamente a su familia, y cómo las ofertas prestigiosas habían desaparecido después de 3 años fuera del mundo académico. «¿Y el motor que está reparando?», Victoria preguntó, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. «Es mi diseño original», Miguel confirmó. «El motor Monteverde Phantom está basado en los planos de mi tesis doctoral. Su nieta adquirió los derechos del diseño del MIT hace 4 años». Victoria sintió que necesitaba sentarse. La ironía de la situación era tan perfecta que parecía ficción. Isabela había humillado públicamente al hombre que había diseñado la tecnología que mantenía a su empresa en la vanguardia de la innovación. «¿Isabela sabe quién es usted?», Victoria preguntó. «Sospecha que hay más de lo que aparento, pero no conoce los detalles específicos». Miguel respondió. «Prefiero que mi trabajo hable por sí mismo». En ese momento el sonido de tacones resonó por el taller. Isabela apareció, seguida por un equipo de cámaras de CNN y Anderson Cooper, cuya presencia hizo que el ambiente se volviera eléctricamente tenso. «Abuela», Isabela dijo, sorprendida de encontrar a Victoria en el taller. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Conociendo al hombre que vas a casarte», Victoria respondió con una sonrisa que tenía secretos.
Anderson Cooper se acercó con su equipo, claramente preparado para documentar lo que esperaba sería la humillación final de Isabela Monteverde. «Señor Santos», Anderson dijo, «¿está listo para la prueba final? En 1 hora, este motor necesita estar funcionando perfectamente, o usted pierde la apuesta más famosa del Internet». Miguel miró hacia el motor, luego hacia Isabela, cuyo rostro mostraba una mezcla de terror y algo que podría haber sido esperanza. «Señor Cooper», Miguel respondió calmadamente, «este motor no solo va a funcionar mejor de lo que jamás ha funcionado en la historia de esta empresa». Se acercó al motor y puso sus manos sobre él con la confianza de alguien que conocía cada componente íntimamente. «Porque no estoy simplemente reparando un motor. Estoy demostrando que cuando subestimas a las personas por su apariencia, pierdes la oportunidad de conocer su verdadero potencial». Miguel miró directamente a Isabela mientras hablaba. «Y estoy demostrando que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas, si tienes el coraje de tomarlas». Insertó la llave en el motor, y todos en el taller contuvieron la respiración. Era el momento de la verdad, y Miguel Santos estaba a punto de cambiar 2 vidas para siempre. El silencio en el taller era tan absoluto que el menor ruido resonaba como un disparo. Las cámaras de CNN capturaban cada ángulo mientras Miguel giraba la llave del motor Monteverde Phantom, el momento que determinaría no solo el resultado de una apuesta viral, sino el destino de 2 vidas que habían colisionado de la manera más inesperada. El motor rugió a la vida con una potencia que hizo temblar las herramientas en las mesas cercanas. Pero no era solo el sonido lo que dejó a todos boquiabiertos. Era la calidad del rugido. El motor no solo funcionaba con una suavidad y poder que superaba cualquier especificación original. Anderson Cooper acercó su micrófono hacia el motor, documentando para audiencias globales el sonido de la humillación más épica que el Internet había presenciado jamás. «¿Cómo es esto posible?», Isabela susurró, sus piernas temblando mientras se acercaba al motor que 5 ingenieros con títulos prestigiosos habían declarado muerto permanentemente. Miguel apagó el motor y se volteó hacia ella, sus ojos brillando no con triunfo, sino con algo mucho más peligroso: compasión genuina hacia la mujer que había intentado destruirlo. «Isabela», Miguel dijo suavemente, ignorando las cámaras que transmitían cada palabra a millones de espectadores, «¿puedo mostrarte algo?». Caminó hacia una computadora portátil que había traído desde su casillero y la conectó al sistema de diagnóstico del motor. Los números que aparecieron en pantalla hicieron que Victoria Monteverde jadeara audiblemente. «El motor no solo está funcionando», Miguel explicó, señalando métricas que superaban todas las especificaciones conocidas. «Está funcionando 23% más eficientemente que el diseño original. Produce 15% más potencia mientras consume 18% menos combustible». Isabela miró los números, su mente ingenieril procesando las implicaciones. Lo que Miguel había logrado no era solo reparación, era evolución tecnológica en tiempo real. «¿Cómo modificaste el diseño original?», preguntó, su voz científica reemplazando temporalmente su shock emocional. Miguel sonrió, y por primera vez desde que había comenzado todo este drama, Isabela vio en sus ojos la chispa de un igual intelectual. «Porque no modifiqué el diseño original», Miguel respondió. «Implementé el diseño real». La confusión en el rostro de Isabela era visible mientras trataba de procesar sus palabras. «Isabela», Victoria intervino, su voz cargada con la autoridad de décadas dirigiendo la empresa. «Hay algo que necesitas saber sobre este joven». Miguel asintió hacia Victoria, dándole permiso silencioso para revelar lo que había descubierto. «El motor que acabas de ver funcionar mejor que nunca fue diseñado por el Dr. Miguel Santos durante su doctorado en MIT», Victoria declaró, su voz resonando por todo el taller. «Tu empresa compró los derechos de este diseño hace 4 años. Has estado vendiendo la brillantez de este hombre sin saber que él estaba trabajando en tu propio taller». Isabela sintió que el mundo se detenía completamente. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran tan devastadoras que su mente se negaba a procesarlas completamente. «¿Eres el Dr. Santos que diseñó la tecnología híbrida revolucionaria?», Isabela preguntó, su voz apenas audible. «El mismo», Miguel confirmó. «¿Y reconociste mi trabajo lo suficiente como para basar toda tu línea de vehículos de lujo en mis diseños?».
Anderson Cooper se acercó, claramente fascinado por el giro dramático que estaba presenciando en vivo. «Doctor Santos», Anderson dijo, «¿está diciéndonos que la CEO de Monteverde Motors humilló públicamente al ingeniero que creó la tecnología que mantiene a su empresa competitiva?» «No exactamente», Miguel respondió, sorprendiendo a todos con su respuesta. «Isabela no sabía quién era yo. Tomó decisiones basadas en información limitada, igual que todos hacemos. La diferencia es que sus decisiones fueron documentadas y viralizadas». Isabela lo miró con incredulidad. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación global que había enfrentado, Miguel la estaba defendiendo públicamente. «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?», Isabela preguntó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Miguel caminó hacia ella lentamente, ignorando las cámaras que capturaban cada movimiento, porque quería que me conocieras como Miguel el mecánico antes de conocerme como Miguel el doctor. Quería que vieras mi carácter antes de ver mis credenciales. Quería que entendieras que el respeto no debe basarse en títulos o dinero, sino en cómo tratamos a otros seres humanos. Pero yo te traté horriblemente», Isabela confesó, su voz quebrándose con emoción genuina. «Sí, lo hiciste», Miguel admitió honestamente. «Pero también me diste algo que no esperaba». «¿O qué?» «Me diste la oportunidad de conocer a una mujer que está luchando contra demonios que no entiende completamente. Me diste la oportunidad de ver detrás de la armadura de crueldad que has construido para protegerte». Miguel se acercó más, ahora parado directamente frente a Isabela, mientras millones de personas observaban a través de transmisión en vivo. «Isabela, durante estos últimos días, he visto 3 versiones de ti. He visto a la CEO cruel que humilla a empleados por entretenimiento. He visto a la mujer vulnerable que ofrece millones de dólares cuando se siente amenazada. Y he visto a la ingeniera brillante que realmente entiende y aprecia innovación tecnológica». Isabela lo miraba fijamente, completamente absorta en sus palabras. «¿Cuál de esas mujeres es real?», Miguel preguntó suavemente. «No lo sé», Isabela admitió, su voz apenas un susurro. «No he sabido quién soy realmente en años». «Entonces déjame ayudarte a descubrirlo». Miguel extendió su mano hacia ella. «Pero primero, necesitas tomar una decisión». Isabela miró su mano extendida, consciente de que tomarla cambiaría el curso de su vida para siempre. «La apuesta fue que si yo reparaba el motor, tú te casarías conmigo», Miguel continuó. «Pero esa apuesta fue hecha entre Isabela, la CEO cruel, y Miguel el mecánico humilde. Ahora que sabemos quiénes somos realmente, necesitas decidir si quieres conocer a Miguel el hombre». Anderson Cooper se acercó con su micrófono, documentando lo que claramente era el momento más dramático de su carrera periodística. «Señorita Monteverde», Anderson dijo, «el mundo entero está esperando su respuesta. ¿Va a honrar la apuesta que hizo públicamente?». Isabela miró alrededor del taller, viendo rostros de empleados que había tratado como invisibles durante años. Vio a Carlos, quien miraba a Miguel con admiración y respeto. Vio a Sandra, cuyos ojos brillaban con lágrimas de emoción. Vio a su abuela Victoria, cuya expresión mezclaba orgullo con esperanza. «Miguel», Isabela dijo finalmente, su voz adquiriendo fuerza con cada palabra. «Durante 5 años como CEO, he tomado miles de decisiones basadas en lógica, números y estrategia empresarial. Pero esta es la primera vez que voy a tomar una decisión basada únicamente en lo que siente mi corazón». Tomó su mano firmemente. «Sí, me casaré contigo. Pero no porque perdí una apuesta. Me casaré contigo porque en una semana me has enseñado más sobre quién quiero ser de lo que aprendí en toda mi vida anterior». El taller explotó en aplausos mientras las cámaras de CNN capturaban el momento que se convertiría en el video más visto en la historia de Internet. Pero Miguel y Isabela apenas escucharon el ruido. Estaban perdidos en los ojos del otro, 2 personas brillantes que habían encontrado no solo amor, sino redención mutua. «Hay una condición», Miguel dijo, sonriendo mientras acercaba su rostro al de ella. «¿Cuál?», Isabela preguntó, riendo por primera vez en años. «Nada de bodas extravagantes, nada de ceremonia mediática. Solo nosotros, nuestras familias, y la promesa de construir algo hermoso juntos». «¿Y qué vamos a construir?», Isabela preguntó, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. «Una empresa que trate a todos los empleados como seres humanos valiosos.
Una organización que use la innovación para mejorar vidas, no solo generar ganancias. Y tal vez, Miguel añadió con una sonrisa traviesa, los automóviles más avanzados que el mundo haya visto jamás. Mientras Miguel e Isabela se besaron por primera vez, rodeados por cámaras que transmitían en vivo a audiencias globales, Carlos limpiaba lágrimas de sus ojos. «Oye, Luis», Carlos le dijo a su compañero, «¿crees que van a necesitar un mecánico veterano en su nuevo equipo de ingeniería?» Luis se rió. «Hermano, creo que todo va a cambiar por aquí, para mejor». Victoria Monteverde observaba a su nieta con una sonrisa que no había mostrado en años. Había visto a Isabela transformarse de una CEO cruel en una mujer vulnerable y enamorada en el transcurso de una semana. «Anderson». Victoria se acercó al periodista mientras las cámaras seguían grabando. «¿Quiere una declaración oficial de la fundadora de Monteverde Motors?» «Por supuesto, señora Monteverde». Victoria miró directamente a la cámara, dirigiéndose a las audiencias globales que habían seguido esta historia extraordinaria. «Durante 50 años, construí esta empresa basándose en innovación y excelencia. Hoy, mi nieta y el Dr. Santos van a reconstruirla basándose en algo mucho más importante: humanidad y respeto mutuo. El futuro de Monteverde Motors será escrito por dos de las mentes más brillantes que he conocido, unidos no solo por amor, sino por una visión compartida de lo que una empresa puede ser cuando pone a las personas antes que las ganancias». Mientras el taller gradualmente regresaba a la normalidad, Miguel y Isabela permanecieron junto al motor que había cambiado sus vidas, planeando un futuro que ninguno había imaginado una semana antes. «¿Tienes algún arrepentimiento?», Isabela preguntó, entrelazando sus dedos con los de Miguel. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «Solo uno», respondió finalmente. «¿Cuál?» «Que esperé tanto tiempo para conocerte realmente». Y mientras las cámaras capturaban sus últimas imágenes de la historia más viral del año, Miguel e Isabela Santos Monteverde comenzaron a escribir el primer capítulo de una vida juntos que prometía ser tan extraordinaria como el camino que los había llevado hasta allí. La euforia del momento viral duró exactamente 36 horas. Mientras Miguel e Isabela planeaban discretamente su futuro juntos, fuerzas que ninguno había anticipado se movían en las sombras, decididas a destruir la historia de amor que había cautivado al mundo. Todo comenzó con una llamada telefónica que recibió Isabela a las 3 de la madrugada, 2 días después de la transmisión en vivo de CNN. Isabela, la voz fría de Richard Blackstone, presidente del consejo directivo, cortó la oscuridad de su penthouse como una navaja. «Reunión de emergencia. Ahora. Tenemos una crisis que podría destruir la empresa». Isabela se incorporó en la cama, inmediatamente alerta. Durante los últimos días, había estado viviendo en una burbuja de felicidad inesperada, planeando una nueva vida con Miguel. La realidad de su posición corporativa había quedado temporalmente suspendida. ¿Qué tipo de crisis? El tipo que requiere tu presencia inmediata en la sala de juntas. Y trae a tu prometido. Va a querer escuchar esto. La línea se cortó, dejando a Isabela con un presentimiento que helaba la sangre. Una hora después, Isabela y Miguel se encontraron sentados frente a los 5 miembros del consejo directivo, cuyas expresiones oscilaban entre furia controlada y satisfacción sádica. La sala de juntas, normalmente un espacio de poder y prestigio, se sentía como una cámara de juicio. «Dr. Santos», Richard comenzó, pronunciando el título con sarcasmo venenoso. «Hemos realizado una investigación exhaustiva sobre su carrera académica. Los resultados son fascinantes». Richard deslizó una carpeta gruesa por la mesa de mármol hacia Miguel. El contenido hizo que el corazón de Miguel se hundiera hasta el estómago. «¿Reconoce estos documentos, doctor?» Miguel abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había copias de contratos, correspondencia legal y algo que había esperado nunca volver a ver: el acuerdo de confidencialidad que había firmado con MIT hace 6 años. Resulta que cuando el MIT vendió los derechos de su diseño revolucionario a Monteverde Motors, William Crawford continuó la explicación con crueldad calculada. Incluyó una cláusula muy específica. Una cláusula que prohíbe al diseñador original trabajar para la empresa compradora sin revelación completa de identidad. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significa eso exactamente? Significa
Richard sonrió con satisfacción depredadora, que su querido prometido ha estado violando un contrato federal durante 3 años. Al trabajar en Monteverde Motors bajo falsa identidad, ha cometido fraude corporativo que puede resultar en cargos criminales. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de una trampa legal que había olvidado completamente en su desesperación por encontrar trabajo hace 3 años. Pero hay más, William añadió, claramente disfrutando cada momento de la revelación. Hemos contactado al Departamento de Justicia. Están muy interesados en investigar cómo un doctor del MIT terminó trabajando con documentación falsificada en una empresa que había comprado su propiedad intelectual. ¿Documentación falsificada?, Isabela preguntó, su voz apenas audible. Richard sacó otro conjunto de documentos. Su prometido se registró para trabajar usando únicamente su primer nombre y apellido paterno. Omitió completamente su segundo nombre, apellido materno, y todos sus títulos académicos. Técnicamente, eso constituye falsificación de documentos de empleo. Isabela miró hacia Miguel, buscando alguna explicación que pudiera deshacer la pesadilla que se desarrollaba frente a ella. «Miguel», susurró, «¿por qué no me dijiste sobre el contrato de confidencialidad?» Miguel abrió los ojos, enfrentando a la mujer que amaba con la verdad más dolorosa que había mantenido oculta. «Porque cuando firmé el acuerdo hace 6 años, jamás imaginé que terminaría trabajando aquí», Miguel explicó, su voz cargada de agonía. «Cuando necesité trabajo desesperadamente hace 3 años, no pensé en las implicaciones legales. Solo pensé en enviar dinero a mi familia. ¿Y la documentación?», Isabel la presionó, aunque cada respuesta la lastimaba más profundamente. «Usé mi nombre legal completo, pero omití información sobre mi educación porque sabía que nadie contrataría a un doctor sobrecalificado para un puesto de mecánico», Miguel admitió. «Pensé que era una omisión menor, no falsificación». Richard se inclinó hacia adelante, como un tiburón oliendo sangre en el agua. «Doctor Santos, el FBI está revisando su caso para determinar si hay evidencia de espionaje corporativo. Después de todo, un ingeniero con acceso a diseños propietarios trabajando bajo identidad falsa presenta serias preocupaciones de seguridad nacional». La palabra FBI golpeó a Isabela como un rayo. Se dio cuenta de que los hombres sentados frente a ella no estaban simplemente tratando de resolver un problema legal, estaban destruyendo sistemáticamente su felicidad recién encontrada. «¿Qué quieren?», Isabela preguntó, reconociendo finalmente que estaba siendo chantajeada. «Queremos que reconozcas que esta relación fue un error catastrófico», Richard declaró. «Queremos que canceles cualquier plan de matrimonio, que despidas al doctor Santos inmediatamente y que emitas una declaración pública explicando que fuiste engañada por un hombre que ocultó información criminal. ¿Y si me niego? Entonces permitimos que el Departamento de Justicia proceda con la investigación completa», William respondió. «Tu prometido enfrentará cargos federales que podrían resultar en años de prisión. Y tú enfrentarás una investigación por complicidad después del hecho, considerando que ahora conoces la situación y escoges encubrirla». Isabela sintió que su mundo se desmoronaba pieza por pieza. La semana más feliz de su vida estaba siendo destruida por hombres que habían decidido que su felicidad era una amenaza para su control corporativo. Además, Richard añadió con crueldad calculada, «Hemos preparado evidencia adicional que podría ser problemática para el doctor Santos». Sacó fotografías de Miguel trabajando en el taller, pero estas habían sido tomadas desde ángulos que hacían que pareciera estar fotografiando o documentando equipos secretamente. Con el ángulo correcto y la narrativa apropiada, estas imágenes podrían sugerir espionaje industrial, Richard explicó. Especialmente cuando se combinan con el hecho de que ha tenido acceso a diseños propietarios durante 3 años. Miguel se puso de pie abruptamente, su paciencia finalmente agotada. ¿Realmente van a destruir la vida de una mujer extraordinaria porque no pueden tolerar que haya encontrado felicidad fuera de su control? ¿Nos estás acusando de algo, doctor Santos?, William preguntó peligrosamente. «Los estoy acusando de chantaje», Miguel respondió directamente. «Los estoy acusando de manipular información legal para forzar una decisión que beneficia únicamente su deseo de mantener poder sobre Isabela. Ten cuidado con tus palabras», Richard amenazó. «Un hombre en tu posición legal precaria no puede permitirse hacer acusaciones infundadas». En ese momento,
Isabela se dio cuenta de algo fundamental. Estos hombres no estaban protegiendo la empresa, estaban protegiendo su propia relevancia. Su transformación personal y su relación con Miguel amenazaban el sistema de control que habían mantenido durante años. «Quiero hablar con Miguel a solas», Isabela declaró. «Isabela», Richard comenzó a protestar. «No tienes tiempo para...» «¡Fuera!», Isabela gritó con una autoridad que hizo que los 5 hombres se sobresaltaran. «Esta es mi empresa, y quiero 5 minutos a solas con mi prometido». Los miembros del consejo se retiraron reluctantemente, dejando a Isabela y Miguel solos en la sala de juntas que se había convertido en un campo de batalla. «Miguel», Isabela comenzó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Algún otro secreto que puedan usar contra nosotros?» Miguel tomó sus manos, enfrentando el momento más difícil de su vida. «Hay algo más», admitió. «Algo que podría ser aún más devastador». Isabela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué?» Cuando decidí rechazar todas las ofertas de ingeniería hace 3 años, no solo rechacé trabajos, rechacé una oferta específica que me habías enviado personalmente. ¿Qué estás diciendo?» Miguel sacó de su cartera la carta original que Isabela había enviado hace 3 años, ofreciéndole el puesto de ingeniero principal. Su propia firma estaba al final del documento. «Te escribí una carta rechazando tu oferta. Expliqué que tenía circunstancias familiares que requerían trabajo inmediato, y pregunté si podrías considerarme para posiciones de nivel inicial en el futuro». Isabela tomó la carta, leyendo palabras que había olvidado completamente. «Nunca recibí respuesta», Miguel continuó. «Asumí que no estabas interesada en alguien que rechazaba una oferta prestigiosa. Así que cuando necesité trabajo desesperadamente, apliqué usando solo información básica, esperando que nadie conectara mi identidad con el Dr. Santos, que había rechazado la oferta original». Isabela cerró los ojos, recordando vagamente la carta. Su asistente anterior había manejado toda la correspondencia de reclutamiento. Probablemente había archivado la respuesta de Miguel sin mostrársela. «¿Por qué no me dijiste esto cuando me revelaste tu identidad? Porque pensé que si sabías que te había rechazado una vez, podrías sentir que estaba jugando contigo ahora», Miguel admitió. «Pensé que era mejor dejar que nuestro presente hablara por sí mismo». Isabela se dio cuenta de que tenía una decisión que tomaría: confiar en el hombre que amaba, a pesar de las complicaciones legales, o proteger su imperio corporativo, sacrificando su felicidad personal. «Miguel», dijo finalmente, «¿me amas lo suficiente como para enfrentar lo que viene?» «Isabela, te amo lo suficiente como para enfrentar cualquier cosa, incluso la prisión si es necesario». «Entonces no vamos a huir», Isabela declaró, su voz adquiriendo la determinación de acero que había heredado de su abuela Victoria. «Vamos a luchar». Cuando los miembros del consejo regresaron, encontraron a Isabela y Miguel tomados de la mano, enfrentándolos con una unidad que no habían anticipado. «Caballeros», Isabela anunció, «aquí está mi respuesta». «No». «Isabela», Richard comenzó, «no comprendes las consecuencias». «Comprendo perfectamente», Isabela interrumpió. «Comprendo que están usando tácticas de intimidación para mantener control sobre mi vida personal. Comprendo que prefieren destruir a un hombre bueno antes que admitir que se equivocaron sobre él». «¿Y qué planeas hacer exactamente?», William preguntó con condescendencia. Isabela sonrió con una confianza que no había sentido en años. «Voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a luchar por lo que realmente importa». Y mientras los miembros del consejo se daban cuenta de que habían subestimado completamente la determinación de la mujer que habían intentado chantajear, Isabela y Miguel se prepararon para la batalla más importante de sus vidas. Una batalla que determinaría no solo su futuro juntos, sino el alma misma de Monteverde Motors. 6 meses después de la batalla legal más feroz en la historia corporativa de Los Ángeles, Isabela Monteverde Santos se encontraba parada frente al espejo de su oficina completamente renovada, ajustándose el velo de novia más simple y hermoso que había visto jamás. Pero esta no era la misma mujer que había humillado a un mecánico en un arrebato de arrogancia. Esta era una mujer que había luchado por el amor y había ganado algo mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. La batalla legal había sido brutal pero reveladora. Cuando Isabela y Miguel se negaron a ceder al chantaje del consejo directivo, estos hombres,
habían mostrado su verdadero rostro. No eran protectores de la empresa, sino parásitos que habían estado usando su posición para manipular y controlar. ¿Lista, mi amor? La voz de Miguel interrumpió sus reflexiones mientras entraba a la oficina que ahora compartían como co-CEOs de la nueva Monteverde Santos Technologies. Isabela se volteó para enfrentar al hombre que había transformado no solo su corazón, sino toda su comprensión de lo que significaba el liderazgo verdadero. Miguel llevaba un traje simple pero elegante, y en sus ojos brillaba el mismo amor incondicional que había mostrado incluso durante los momentos más oscuros de su batalla legal. «Más que lista», Isabela respondió, tomando su mano. «¿Cómo están nuestros invitados? Tu abuela Victoria está llorando de felicidad. Mi madre Rosa no ha parado de abrazarme desde que llegó esta mañana. Y Carlos está organizando a todos los empleados para la sorpresa que planeamos». La sorpresa había sido idea de Miguel. En lugar de una recepción tradicional de bodas, habían decidido anunciar algo que cambiaría la vida de cada empleado en la empresa. Mientras caminaban hacia el taller que se había convertido en el escenario de su historia de amor, Isabela reflexionó sobre los eventos extraordinarios que habían transformado sus vidas durante los últimos 6 meses. La batalla legal había comenzado exactamente como Richard Blackstone y su consejo habían predicho. El FBI había iniciado una investigación sobre Miguel. Los medios habían convertido su historia de amor en un escándalo de espionaje corporativo, y por 3 meses parecía que todo su mundo se desmoronaría. Pero entonces algo inesperado había sucedido. La verdad había comenzado a emerger de maneras que ninguno había anticipado. Todo cambió cuando Sofía Santos, la hermana de Miguel recién graduada de Harvard Medical School, había llegado a Los Ángeles para apoyar a su hermano. Como nueva doctora, Sofía había decidido investigar las acusaciones contra Miguel con la misma precisión que usaba para diagnosticar enfermedades complejas. Lo que Sofía descubrió fue devastador para los acusadores de Miguel. El contrato de confidencialidad que el Consejo citaba como evidencia de criminalidad había sido modificado ilegalmente después de la compra original. Las cláusulas que prohibían a Miguel trabajar en la empresa habían sido añadidas 2 años después de la transacción inicial, sin notificación legal apropiada. Más importante aún, Sofía había encontrado evidencia de que Richard Blackstone y sus cómplices habían estado usando información privilegiada para manipular decisiones de la empresa durante años, desviando contratos hacia empresas en las que tenían intereses financieros ocultos. ¿Recuerdas el día que Sofía presentó su evidencia al FBI? Miguel preguntó, mientras caminaban por pasillos que ahora se sentían como hogar. Isabela sonrió, recordando el momento cuando su cuñada había transformado de víctima a fiscal en una sola presentación brillante. Tu hermana destruyó a 5 hombres poderosos con nada más que investigación meticulosa y determinación inquebrantable. Isabela respondió. Ese día entendí de dónde viene tu brillantez. Es de familia. La investigación de Sofía había revelado un nivel de corrupción que sorprendió incluso a investigadores federales experimentados. No solo habían estado chantajeando a Isabela, sino que habían estado saqueando la empresa durante años a través de esquemas financieros elaborados. Cuando todo salió a la luz, Richard Blackstone y sus cómplices no solo perdieron sus posiciones, enfrentaron cargos criminales que resultaron en sentencias de prisión federal. La ironía era perfecta. Habían intentado destruir a Miguel con acusaciones falsas de criminalidad, solo para ser expuestos como los verdaderos criminales. ¿Y nuestra familia? Isabela preguntó, refiriéndose a Rosa y Alejandro Santos, quienes se habían convertido en los padres que nunca había tenido. Mi padre quiere enseñarte su famoso mole esta noche. Miguel se rió. Dice que ninguna nuera suya puede casarse sin conocer la receta secreta de la familia Santos. Durante los meses de batalla legal, Isabela había conocido a la familia de Miguel de maneras que la habían transformado profundamente. Rosa Santos, la mujer que había trabajado empleos múltiples para financiar la educación de sus hijos, se había convertido en la madre que Isabela había perdido a los 5 años. Alejandro, el hombre cuyo ataque cardíaco había cambiado el curso de la vida de Miguel, se había convertido en el padre sabio que le enseñó que el verdadero éxito se medía en vidas tocadas, no cuentas bancarias. ¿Están listos para el anuncio?, Isabela preguntó mientras se acercaban al taller donde su historia había comenzado.
Carlos verificó que todos los empleados estén presentes. Victoria tiene los documentos preparados. Y Sofía está grabando todo para documentar este momento histórico. Cuando entraron al taller, Isabela se quedó sin aliento. Los empleados habían transformado el espacio en un jardín de ensueño, con flores que perfumaban el aire y luces que creaban una atmósfera mágica. En el centro, exactamente donde Miguel había reparado el motor que cambió sus vidas, habían colocado un altar simple decorado con fotografías de momentos especiales de su relación. Miguel, Carlos se acercó con lágrimas en los ojos. Hermano, nunca pensé que vería el día cuando uno de nosotros se casara con la jefa y viviera para contarlo. La diferencia, Miguel sonrió, abrazando a su amigo más cercano, es que ella ya no es la jefa, ahora somos socios. Victoria Monteverde se acercó, radiante en un vestido que reflejaba la dignidad de sus 70 años y la alegría de ver a su nieta encontrar felicidad verdadera. Isabela, Victoria susurró, tu abuelo estaría tan orgulloso, no solo de la mujer en la que te has convertido, sino de la empresa que van a construir juntos. La ceremonia fue simple pero poderosa. En lugar de un pastor tradicional, habían pedido al juez María Hernández, la primera jueza latina del condado, que oficiara la ceremonia. Sus palabras sobre justicia, igualdad y el poder transformador del amor auténtico resonaron por todo el taller. Miguel Santos e Isabela Monteverde, la jueza declaró, han demostrado que el amor verdadero no solo transforma corazones individuales, sino que puede transformar instituciones enteras. Hoy, no solo se están casando, están redefiniendo lo que significa liderar con propósito. Cuando se besaron como esposos, el taller explotó en aplausos que duraron 5 minutos completos. Pero el momento más emotivo llegó cuando Isabela tomó el micrófono para el anuncio que habían planeado. Empleados de Monteverde Santos Technologies. Isabela comenzó, su voz cargada de emoción. Miguel y yo queríamos que fueran los primeros en escuchar sobre los cambios que implementaremos inmediatamente. Sacó un documento que había sido preparado por los mejores abogados laborales del país. Efectivo inmediatamente. Cada empleado de esta empresa recibirá acciones equivalentes al 5% de sus salarios anuales. En 5 años, todos ustedes serán propietarios parciales de la empresa que ayudan a construir cada día. El silencio fue seguido por gritos de incredulidad y alegría. Sandra López comenzó a llorar. Luis Morales abrazó a Carlos, y Roberto Hernández se sentó pesadamente en un banco, abrumado por la magnitud del anuncio. Pero eso no es todo. Miguel tomó el micrófono. También estamos estableciendo el programa de educación Santos Monteverde, que pagará educación universitaria completa para cualquier empleado o miembro de su familia que desee continuar estudiando. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Sandra, su voz quebrándose con emoción. Isabela y Miguel intercambiaron una mirada llena de amor y propósito compartido. Porque aprendimos que la verdadera riqueza no se acumula. Isabela respondió. Se comparte. La verdadera innovación no viene de oficinas ejecutivas. Viene de talleres donde personas brillantes tienen la libertad de crear sin miedo. ¿Y por qué?, Miguel añadió. Cada uno de ustedes me enseñó algo durante estos años. Me enseñaron que la dignidad no requiere títulos, que la sabiduría no requiere diplomas, y que la familia se construye con respeto mutuo, no con relaciones sanguíneas. Carlos se acercó al micrófono, claramente emocionado. Miguel, hermano, hace 6 meses eras un mecánico que pensábamos que había perdido la razón al aceptar una apuesta imposible. Hoy eres nuestro jefe, pero más importante, sigues siendo nuestro amigo. Eso dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres realmente. La celebración continuó hasta tarde en la noche, pero el momento más significativo llegó cuando Isabela y Miguel se encontraron solos en la oficina que ahora compartían, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. ¿Algún arrepentimiento?, Miguel preguntó, repitiendo la pregunta que Isabela le había hecho meses antes. Solo uno. Isabela respondió, acurrucándose contra su esposo. ¿Cuál? Que esperé tanto tiempo para ser humillada por el hombre perfecto. Miguel se rió, besando su cabeza suavemente. ¿Sabes cuál es la ironía más hermosa de toda esta historia?, Miguel preguntó. ¿Cuál? Que comenzó con una apuesta cruel diseñada para humillar, y terminó siendo la cosa más hermosa que nos ha pasado jamás.
Tu intención era destruirme, pero terminaste salvándome. Mi intención era simplemente sobrevivir, pero terminé salvándote a ti. Isabela levantó la vista para mirarlo directamente. ¿Y qué construimos ahora? Construimos algo que ni tú ni yo podríamos haber creado solos. Miguel respondió, señalando hacia los documentos en su escritorio que describían planes para expandir su modelo empresarial por todo el mundo. Construimos una empresa que demuestra que el capitalismo puede tener alma. Construimos una familia que trasciende sangre y se basa en respeto mutuo. Y construimos un legado que demuestra que las personas pueden cambiar, que el amor puede conquistar arrogancia y que las segundas oportunidades pueden ser más hermosas que las primeras. Oh. Mientras la ciudad brillaba debajo de ellos, Isabela y Miguel Santos Monteverde sabían que habían encontrado algo más raro que cualquier metal precioso, más valioso que cualquier fortuna y más poderoso que cualquier posición corporativa. Habían encontrado un amor que transformaba no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que tocaba. Y esa era la llave de oro más perfecta que cualquier historia podría tener.